como les mencionaba, ahora chicos vamos a resolver el examen de la anterior gestión. En este caso no le he anotado, ¿no? Es el examen de la gestión 1-2024 sería, ¿no? El examen de la anterior gestión. Entonces, como ya saben ustedes, es de su conocimiento, el examen está compuesto por tres preguntas, ¿ya? La primera pregunta en este caso no le he podido conseguir, chicos, disculpas. Seguramente va a ser muy similar al de su práctica, como les he mencionado, ¿no? A este tipo de ejercicios, a ver dónde estamos. Eh, a este tipo de ejercicios de aquí. Muy probablemente, chicos, ¿no? Sea similar a este tipo de ejercicios que hemos hecho en clases, ¿no? Bueno, esto no, eso es Steven y Norton, ¿no? A este tipo de ejercicios, chicos, generalmente es la primera pregunta. Este tipo de ejercicios así medio algebraicos que lo hemos hecho en clases, como les decía, ¿no? Ese tipo de ejercicios, ¿no? Es el primer ejercicio. Este de aquí es el segundo ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver dos de los tres, ¿ya? Entonces empezaremos resolviendo este ejercicio donde vamos a leer, ¿ya? Me dice, así decía, chicos, ¿ya? Me decía, determine la tensión B2, esta tensión que ustedes están viendo, tal que la corriente en la impedancia 3 más 4J sea cero, ¿no? La corriente que circula en esta impedancia dice que tiene que ser cero, ¿no? O sea, les está dando de condición. Entonces, el objetivo es calcular B sub 2, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión o cuánto debería de valer la tensión para que la corriente que circula en esta impedancia sea cero? Eso es lo que me dice. Entonces, vengo aquí, chicos. Hay varias formas de resolver. Si ustedes quieren, lo pueden hacer por divisores de tensión. No, en este caso no se podría, ¿no? Porque tenemos dos fuentes, ¿no? Y recuerden que para divisores de tensión y corriente solamente debe de haber una sola fuente. Entonces, a la fuerza tenemos que utilizar mallas, método de mallas. ¿Ya? Entonces, sin miedo al éxito, chicos, sin miedo al éxito, voy a venir y voy a decir lo siguiente. A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que, bueno, por esta malla de aquí va a circular una corriente I1. Por esta otra mallita de aquí va a circular una corriente I2. Y por esta otra malla de aquí va a circular una corriente I3. Ya chicos, eso es lo que estamos diciendo, ¿no ve? Estamos haciendo por el método de mallas. Listo. Entonces voy a venir por aquí y voy a decir, voy a obtener mis ecuaciones para la malla número 1. ¿Ya? Entonces vengo y digo, ¿no? ¿Qué ecuación o a qué va a ser igual la ecuación en la malla número 1, chicos? A la suma de todas las impedancias, ¿no? En este caso, la única impedancia que tengo sería esta de aquí. Esta puede ser para nosotros Z1 y Z2, ¿no ve? La cual está compuesta por una resistencia, ¿no? Solamente una resistencia, ¿no ve? Entonces, la suma de esas impedancias. Si yo sumo esas impedancias, chicos, voy a tener prácticamente 4 más 6, eso es 10. 10 veces la corriente I1. Entonces aquí voy a poner 10 veces la corriente I1 en la malla 1, menos la corriente que comparte, o la impedancia que comparte, que es 6 con una corriente de I sub 2. Entonces voy a poner 6 con la corriente que circula en la malla que está compartiendo, que es I sub 2. ¿No ve? Eso va a ser igual a la suma de las tensiones en esta malla. En este caso, 30 voltios, me dice, ¿no? Lo voy a poner aquí, 30 voltios. Lo pueden escribir así también, 30 con un ángulo de 0, ¿no ve? En este caso, lo vamos a dejar como 30 voltios, que es lo mismo, ¿ya? Pero recuerden que la corriente está saliendo del terminal positivo. Nunca se olviden de eso, chicos. Cuidado. Entonces, aquí vamos a poner, bueno, lo voy a dejar ahí. Sabemos que es positivo, ¿ya? Esta para mí, si ustedes quieren, va a ser mi ecuación número 1, ¿no ve? Porque es de la malla 1, ¿ya? Vamos a venir por aquí abajo, por aquí abajito, en la malla 2. De igual forma, ¿a qué es igual la corriente que circula en esta malla? A la suma de todas las impedancias. En este caso, tengo una impedancia, aquí tengo otra impedancia, ¿no? Entonces, sumo, ¿no? Toda la parte, todas las resistencias primero. 6 más 3, 9, ¿no? Entonces aquí voy a poner 9 más
la suma de las, en este caso, inductancias, ¿no? Que voy a tener 4J más 5J es 9J también, ¿no? Entonces aquí voy a tener más 9 veces J. Esta es la suma de las impedancias, multiplicado por la corriente I sub 2, ¿no? Entonces esto va a ser por I sub 2. Listo. Menos las impedancias que comparten, en este caso, menos 6 por la impedancia o por la corriente que circula en la malla compartida, que es I sub 1. A ver, menos 5J, ¿no ve? Por la corriente que circula en la malla que está siendo compartida, en este caso I sub 3. Entonces voy a poner aquí por I sub 3. Ahí está. Esto es igual a la suma de las tensiones en esta malla. Como no tengo ninguna tensión, eso es igual a 0. ¿Ya? Esta para mí va a ser mi segunda ecuación. Vámonos por la tercera ecuación, analizando la malla número 3. ¿Ya? Voy a decir, vamos a analizar la malla 3. Lo mismo, ¿no? Sumatoria de impedancias en toda esta malla. En todo caso, voy a tener 5 más 5J. Nada más, ¿no? La suma de las impedancias. 5 más 5 veces J. Es la suma de las impedancias. Multiplicado por la corriente que circula en esa malla, que es la corriente I sub 3, ¿no? Menos la corriente o la impedancia que comparte, que sigue siendo 5 veces J, pero en este caso multiplicado por la corriente I sub 2. ¿No ve? Como no tengo ninguna otra impedancia que esté siendo compartida por la malla, esto va a ser igual a la suma de las tensiones en esta malla. En este caso, ¿cuál es la única tensión que yo tengo? B sub 2, que no sé cuánto vale, pero me piden calcular. Entonces le pongo B sub 2. Ahí está. Pero ojo, la corriente sale del terminal negativo. ¿Lo ve? Allá, entonces. Mucho cuidado con eso. Lo voy a poner de color rojo. Negativo. ¿Ya? Muy bien. Esto para nosotros es la ecuación número 3, pongámosle, ¿no? Ahí está. Hasta aquí yo creo que todo claro. Nadie, no es extraño hacer este método para... No, no debería ser extraño, ¿no? Listo, entonces tengo que utilizar ahora la condición, veamos, ¿no? Porque aquí tengo tres ecuaciones o con cuatro incógnitas, porque no sé cuánto vale I1, I2, I3 y tampoco sé cuánto vale la tensión B sub 2. Pero me están dando una condición. Me dice que la corriente que circula en esta impedancia tiene que ser cero. Es decir, ¿cómo interpretaríamos esa condición, chicos? Que me dice, ¿no? Que la corriente que circula en la impedancia de 3 más 4 veces J tiene que ser cero. Eso me dice, ¿no? Pero ¿qué corriente circula, pues chicos, en la impedancia de 3 más 4J y 2? O sea que prácticamente esta corriente es igual a I sub 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me entienden esa parte? ¿Me están siguiendo? ¿No ve? Vale 0. Entonces, I sub 2 es 0. O sea que vamos a la ecuación 1. Esto de aquí vale 0, ¿no ve? I sub 2, esta parte de aquí, se elimina, ¿no? Porque I sub 2 es 0. 0 por cualquier cosa, esto se hace 0. Ahí está. Vamos a la ecuación 2. I sub 2 es 0. 0 por cualquier cosa, se hace 0. Listo. Todo esto, chao, 0. I sub 2 está aquí abajo. De igual forma, está multiplicado por una impedancia. Pero como I sub 2 es 0, todo esto se hace 0. No hay problema. Ya está. Vamos a ver la ecuación 1. Sencillo. Ahí está, miren chicos. Pero este ejercicio estaba bien sencillo, chicos. No tenían dónde perderse. Estaba fácil de resolver. ¿Ya? Entonces, tengo una ecuación con una sola incógnita, ¿no? 10 que está multiplicando pasa a dividir. Si divide la corriente I sub 1, prácticamente aquí había sido igual. Había sido igual a 3 con un ángulo de 0 amperes, de 0 grados si ustedes le quieren poner, chicos. Le pueden poner así o directamente lo pueden dejar 3 amperios. Ya está. Hemos calculado la corriente, bueno, I sub 1, ¿no? Ahí está. De aquí
I sub 2, o bueno, de la corriente 2. ¿Qué tengo de datos? No sé cuánto vale I sub 1. Bueno, no sé cuánto vale I sub 3, pero he calculado I sub 1. Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar I sub 3, que es lo que me interesa, ¿no? Porque I sub 1 ya sé cuánto vale. Entonces, vengo de esta ecuación y voy a despejar, chicos, voy a despejar I sub 3. ¿Ya? Les voy a decir que I sub 3, ¿a qué va a ser igual I sub 3, chicos? Va a ser a 6 veces I, a ver, todo sobre negativo 5 veces J. ¿Están de acuerdo con mi despeje, chicos? Porque este término que está como negativo lo he mandado al otro miembro como positivo. Aquí está. Negativo 5J que multiplica lo he mandado a dividir. Aquí está. A ver. Por eso, de eso es no mi despeje. Entonces, ¿cuánto les sale esto, chicos? Recuerden que I sub 1 vale 3. 3 por 6, 18. 18 entre negativo 5J. ¿Cuánto les sale, muchachos? Ayúdenme, por favor. Así, ¿no? 18 entre negativo 5 veces J. ¿Cuánto les sale? 3,6 y Ya, a ver un ratito. 3,6. y Ah, ya, ya. No, en su forma polar, en su forma polar. 90. Ya. Ah, ya, ya. 3,6 con un ángulo de 90. Sí, Ya, 3,6 con un ángulo de 90 grados. A ver. Ahora observen que las corrientes I1 y 3 están en el rango en el cual nos permiten mover. Tiene que estar entre 0, bueno, entre 90 y menos 90. En este caso el ángulo aquí es 0, o sea, está en el rango. Aquí es 90, sigue estando en el rango. Mucho cuidado con eso, chicos. Vamos de la ecuación 3. En la ecuación 3, sencilla, ¿no? Tengo I sub 3, esto vale 0, mi única incógnita, B sub 2. Entonces, voy a venir por aquí abajito, ¿sí? Por ahí. Y lo único que voy a hacer es despejar la tensión B sub 2. A ver, me dice que negativo B sub 2, ¿a qué es igual? A 5 más 5J, así es, ¿no? 5 más 5J multiplicado por I sub 3. Pero no se olviden que este negativo también pasa al otro miembro. O si ustedes quieren toda la ecuación, multiplican por menos 1, ¿no? Si multiplican por menos 1, este negativo se vuelve positivo. Y en consecuencia, aquí va a venir un negativo. ¿No? ¿Ver? Ahí está. Finalmente, chicos, ¿cuánto les sale la tensión 2? ¿Ya? Que es lo que me pide calcular, ¿no? El voltaje en la tensión, bueno, la tensión 2, ¿cuánto les sale? Ujú, ujú, ujú. 25,45 con un ángulo de menos 45. Ya. 25,45. 46. Ah, ya, 46. Con un ángulo de negativo 45. Sí, Ya, listo, gracias. Unidades en voltios, ¿no? Porque estamos hablando pues, de una tensión, ¿no? Y este sería el resultado. ¿Ya? Eso era todo, chicos, con respecto a este ejercicio, al ejercicio 2, ¿no? Que era de su examen. Ahora voy a poner en pausa. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a continuar resolviendo el último ejercicio, ya el tercer ejercicio que ha ingresado en el examen de la anterior gestión. Este es el gráfico que les daba el enunciado, ya, o bueno, que les daba el ejercicio, y les dice, ¿no? Calcular la corriente, lógicamente que lee el amperímetro, si el sistema es de 208 voltios, tipo de secuencia CBA, si les da una condición, ¿no? El voltaje VO es este valor, la impedancia de A, la impedancia de B, no les da de dato, pero entonces lo tenemos que calcular, pues, ¿no? Necesariamente.
y la impedancia de C les da de dato. Este ejercicio que ustedes están viendo prácticamente lo hemos hecho en clases, ¿no ve? Yo les he dicho. Hemos calculado la admitancia de C, no sé si se recuerdan, ¿no? Bueno, de B o de C creo que era. Y les decía, y adicionalmente hemos calculado las corrientes en las líneas, ¿no ve? O sea, ese ejercicio que hemos hecho en clases es prácticamente este ejercicio, ¿ya? Solo que cambia algunas cositas. Esta anotación de aquí, por ejemplo, donde el neutro está aquí abajo, ¿no? ¿Qué es lo único que ha hecho el Inge? Ha agarrado el neutro que estaba en este punto y lo ha desplazado, lo ha traído aquí abajito nada más, ¿sí? Y lo ha escrito ahí. Y a veces basta que haga eso para que nos desorientemos totalmente. No tiene que suceder eso, chicos. Ya, simplemente lo ha desplazado. Y además, no nos va a afectar en nada. Miren que en el ejercicio, así viene, ¿no? A, B, el neutro está por aquí y el C, la línea C está por aquí. Pero en este caso, la línea ABC y el neutro lo ha puesto aquí abajito el Inge. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que estas impedancias de aquí ni nos va a interesar. Y alguien tal vez ya está intuyendo, ¿no? Entonces, lo mismo, el mismo análisis que vamos a hacer que hemos hecho en el anterior ejercicio, que hemos resuelto. Me pide la lectura del amperímetro en este punto, ¿no? De la corriente. Entonces, yo voy a calcular, como ya les había dicho, voy a decir que por aquí va a circular una corriente y también, ya así lo vamos a poner. Por esta impedancia que ustedes están viendo, saben que está entre la línea A y B, entonces le va a caer el voltaje de línea AB. Por ende, la corriente va a circular hacia abajo, ¿no? Así va a ir la corriente. Esta va a ser la corriente I1 le llamaremos, ¿ya? De igual forma en esta impedancia, ¿no? Está entre la línea B y C, entonces de igual forma le va a caer un voltaje de línea BC. En consecuencia, la corriente va a ir hacia abajo también, ¿no? Entonces esta va a ser la corriente 2, le vamos a llamar. ¿Qué más? Por aquí, por esta otra rama, va también a circular una corriente. Y esa corriente para nosotros es la corriente I de B. Ahora alguien dirá, pero ¿por qué I de B? ¿Por qué no le pones? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es la corriente que circula en la impedancia Z de B o Z de A, Z de C? Porque observen, pues, ¿no? Porque viene de la línea B. Entonces, obviamente, por aquí va a circular una corriente I de B. Que ojo, no es la corriente de línea como tal. Si me pidieran calcular la corriente de línea en B o la corriente de línea B, tendría que calcular esta corriente. Y observen que esa corriente va a estar compuesta por esta corriente, por esta otra corriente que circula por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y esta otra corriente de B. O ahí sí tendría que calcular todas esas corrientes, ¿no? Que no son complicado, porque esta corriente de aquí puedo calcular. La corriente B, bueno, el voltaje que cae en esta impedancia es el voltaje de B respecto de N, es un voltaje de fase. ¿No? Pero bueno, estamos aquí en este caso. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que yo debo de calcular? ¿O a qué va a ser igual la corriente I? A lo siguiente, ¿no? La corriente I va a ser igual a las corrientes que salen, en este caso que es I de B, menos la corriente, bueno, sería más, ¿no? La corriente I de B más la corriente I2 menos la corriente I1, ¿no? Analizando obviamente el nodo. Alguien dirá, pero ¿dónde? ¿Cuál no? ¿Qué nodo estás analizando? Ya ese nodo de color celeste. Ese nodito no estamos analizando. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar la ecuación, nuestra ecuación 1, ¿ya? Porque no sabemos, ¿no? Tenemos que calcular I. Pero para eso, ¿qué necesitamos? I1 e I2, que ya lo podemos calcular de entrada. Lo único que necesito calcular es I de B. Ahora recuerden que me dice que esa cajita es prácticamente como se los he dibujado en el anterior ejercicio, ¿no ve? Es decir, va a ser de la siguiente forma, ¿no ve? Por aquí va a venir I de B, ¿no? Ya, más o menos así es, ¿no? Esto va a ser Z de B, así. Por aquí viene Z de A, ¿no? Chin, chin, chin. Esto es Z de A. Por aquí es el punto O, ojo, ¿no? Por aquí viene Z de C y esto viene así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así va a ser, ¿no ve? Mucho cuidado.
Por eso es que le pongo I de B. Y esa corriente va a ingresar aquí. Y Z de B, necesito Z de B, no me da, tengo que calcular, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a ir hacia atrás. Entonces, para empezar a resolver, recuerden que tenemos que calcular I de B. Es lo más importante. Porque I1 e I2 podemos calcular de entrada. Entonces, vamos a empezar a calcular los voltajes de línea y los voltajes de fase. Lo que siempre hacemos, ¿no? Lo que tradicionalmente se hace. Primero, calcular el voltaje de línea, ¿no? O los voltajes de línea y después los voltajes de fase, ¿no? Entonces, voltajes de línea, en este caso yo necesito calcular el voltaje de línea y el voltaje de fase. ¿Cuál es el voltaje de línea? Prácticamente 208, ¿no ven? 208 es el voltaje de línea. Siempre me va a dar el voltaje de línea el ingeniero, ¿ya? Y si yo quiero calcular el voltaje de fase, ya saben que nada más es el voltaje de línea sobre la raíz de 3. Y esto les va a dar un resultado de 120 voltios, ¿no? El voltaje de fase, ¿ya? Entonces venimos aquí, de igual forma calculamos. No se olviden que estamos calculando en un tipo de secuencia CDA, ¿no ve? Entonces yo voy a decir el voltaje de línea, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje AB multiplicado por el voltaje de línea, que es 208, con un ángulo de, si no se recuerdan, por ejemplo, yo ahorita digamos que no me recuerdo, si no veo el formulario, entonces puedo hacerme un pequeño grafiquito, ¿no? Como lo hemos hecho en clases. Este es el tipo de secuencia A, B, C, esto viene así, esto viene así, así, así. Este es el tipo de secuencia, ¿no, chicos? Donde este es el neutro. ¿A ver? El voltaje AB, este es el voltaje AB. Si esto vale 60, esto tiene que valer 120, pero negativo, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner negativo 120 grados, ¿no? Negativo 120 grados. Esto, voltios. Vamos, el voltaje BC, ¿no? Voltaje AB, voltaje BC. ¿A qué es igual el voltaje de B o de B respecto de C? A ver, aquí está mal, ¿no? Este es el punto B, ¿no? Y este es el punto C. Ojo, chicos, con eso, ¿no? Entonces, esta parte vamos a corregir. Esto es así. Chan, chan, chan. Esto es A y esto es B. ¿Vale? Entonces, el voltaje AB, aquí está, el voltaje de A respecto de B, 208 ángulo 120. Negativo, el voltaje de B respecto de C. ¿Cuánto es? De B respecto de C. Es de igual forma a 208. Esto lo tienen que hacer rápido, chicos. Esto prácticamente va a ser a 208 con un ángulo de, en este caso, 0 grados, ¿no? Ahí está, voltios. Y finalmente calculamos el voltaje de C respecto de A. ¿No ve? El voltaje de línea. En este caso, que va a seguir siendo 208 con un ángulo de 120 grados, pero en este caso positivo. ¿Ya? Ese sería o son los voltajes de línea. Ahora voy a calcular los voltajes de fase, ¿no, chicos? Entonces vengo por aquí y digo, no, voltajes de fase. De igual forma calculo. El voltaje de fase es el voltaje AN, ¿verdad? Aquí es igual 120 con un ángulo de, observen, el voltaje de A respecto de N forma con respecto a la horizontal un ángulo de 90 grados, pero en este caso negativo 90 grados, ahí está. También tengo que calcular el voltaje de B respecto de N, a ver, esto va a ser 120 con un ángulo de, en este caso, ¿cuánto sería, chicos? Sería positivo 120, sería 30, ¿no? 30 grados serían, ¿no, chicos? El voltaje de B respecto de N. Sería 30 grados respecto a la horizontal. Entonces esto va a ser multiplicado por 30 grados. Voltios, voltios. Y también necesito calcular el voltaje de C respecto de N. ¿A qué va a ser igual? 120 con un ángulo de 150 grados, ¿no? Esto ya deduciendo del gráfico y demás. A ver, he calculado los voltajes de línea, voltajes de fase. ¿Qué es lo que ahora tengo que calcular? El voltaje UN. Recuerden que estamos resolviendo por el método del desplazamiento del neutro, ¿no?
Y sí o sí tenemos que resolver por ese método. ¿Por qué? Porque me está dando pues una condición, el voltaje de B respecto de O. Y lo tengo que utilizar, ¿no? Entonces voy a decir que el voltaje ON aquí es igual. Vamos a poner así. Y voy a decir que el voltaje ON prácticamente es al voltaje de A respecto de N por Y de A. ¿A ver? Aún no estoy poniendo Z de B o sobre Z de A, porque tenemos que hallar la impedancia Z de B, no sabemos cuánto vale. ¿A ver? Más el voltaje de B respecto de N por Y de B, más el voltaje Cn por Y de C. Y todo esto tiene que estar dividido entre la suma de las admitancias. En este caso, Y de A más Y de B y más Y de C. ¿No ve? En este caso, no voy a poder calcular el voltaje ON, porque si bien tengo los voltajes de fase AN, BN y CN, también tengo la impedancia de A y de C, no tengo la impedancia de B. ¿No ve? Entonces, esta para mí sería mi ecuación número 2, digamos, ¿no? Porque no sé cuánto vale. O sea, no puedo calcular el voltaje ON porque tampoco tengo la impedancia o la admitancia de B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar. Muy bien, no he podido calcular, pero le llamaré si ustedes quieren ecuación número 2, ¿ya? Porque necesito, ¿no? O voy a utilizar seguro. Como segundo pasito, o como tercer pasito, ¿qué es lo que hacíamos? Porque primero se calcula voltajes de línea y de fase, después el voltaje ON. Después, ¿qué necesitamos calcular? El voltaje a O, el voltaje de B respecto de O, el voltaje de C respecto de O. ¿No ve? En este caso, me dan de dato el voltaje de B respecto de O. Pero yo sé que el voltaje de B respecto de O, ¿a qué es igual? Al voltaje de Bn, ¿no? Al voltaje Bn menos el voltaje ON. ¿No ve? Eso ya lo sabemos. De esta ecuación, ¿qué tengo de datos? Tengo de dato el voltaje Bn, tengo de dato el voltaje BO, me da de dato, ¿no? Aquí me dice, ¿no? El voltaje BO es este valor. Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a despejar el voltaje ON, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Voy a venir y voy a despejar el voltaje ON. Si yo despejo el voltaje ON, va a ser al voltaje de B, el voltaje Bn, eh, menos el voltaje BO. ¿No ve? Y si ustedes reemplazan y demás, el voltaje ON, ¿a qué va a ser igual? Les tiene que dar un valor, ¿no? En este caso les va a salir 28, ¿no? 28,01 seguro les va a salir. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner 28,01. Con un ángulo de 39,6. ¿Me lo pueden verificar esto, chicos, por favor? 0,6 grados. Esto en voltios. ¿Ya? A ver, verifíquenmelo, muchachos. Necesito, ¿no? Como ya hemos calculado el voltaje UN, este voltaje que acabamos de calcular, ¿dónde lo voy a reemplazar? Obviamente aquí, ¿no? Voy a reemplazarlo en esa ecuación. A ver. Ahora, ¿qué es lo que tengo de datos en esta ecuación? En el voltaje o en esta ecuación 2. Tengo de datos el voltaje UN, ya lo hemos calculado. Tengo de datos voltaje AN, BN, CN. Tengo las impedancias o admitancias de A, de C. Mi única incógnita es esta eh, admitancia, chicos. La admitancia de B, esta admitancia, chicos. ¿No ve? Tengo una ecuación con una sola incógnita, porque todo esto ya es dato. Todo esto es dato. ¿No ve? Entonces, de esta ecuación, ¿qué voy a despejar? La admitancia de B. ¿Ya? Ahora yo necesito que aquí estén cracks en el despeje. ¿Ya?
Entonces, vamos a despejar de aquí, chicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a despejar? Todo este término que está dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar al otro miembro y a su vez lo voy a multiplicar el voltaje ON por cada uno de estos términos, Y de A, Y de B y Y de C. ¿Ya? Si yo hago ese procedimiento, me va a quedar de la siguiente forma. A ver, voy a tener Y de A, voy a tener así, ¿no? El voltaje ON por Y de A, más, ¿no? El voltaje ON por Y de B, más el voltaje BN, no, el voltaje ON, ¿no? Recuerden que estamos multiplicando. El voltaje ON por Y de C. Ahí está. A ver, he multiplicado el voltaje ON por cada uno de estos términos, ¿no? Y a su vez lo he llevado al otro miembro, al primer miembro. Ahí está. Muy bien. En el segundo miembro me va a quedar todo esto de aquí, ¿no? Este valor y este valor. Pero recuerden que tengo Y de B. Este Y de B que está como positivo lo voy a traer al otro miembro con el signo cambiado, como negativo. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo hago eso, aquí voy a tener menos el voltaje BN, ¿no ven? El voltaje BN, porque recuerden, todo este término que está como positivo al otro miembro como negativo, menos el voltaje BN por Y de B. Aquí voy a poner por Y de B. Ahora sí, ¿esto a qué va a ser igual? A lo único que me queda en el segundo miembro, ¿no? Va a ser igual a prácticamente voltaje AN por Y de A. Voltaje AN por Y de A. Esto lo vamos a hacer bonito. Voltaje AN por Y de A, ¿no? Más, a ver, vamos a hacer así, más el voltaje CN, el voltaje de C respecto de N, por Y de C en este caso, ¿no? Ahí está, por Y de C. Hasta aquí, chicos, ¿me están siguiendo? ¿O lo estoy haciendo muy rápido? Porque esta parte ya es un poco más que todo despeje, ¿no, chicos? ¿O qué dicen? ¿Me siguen, chicos, o no? O ya se me han perdido, chicos. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prácticamente factorizar, ¿no? Miren, chicos, aquí tengo un término con Y de B y aquí tengo otro término con Y de B. ¿Qué más? Aquí tengo Y de A, o sea que todo esto es dato, ¿no? Este término de aquí es dato y este otro término de aquí también es dato, o sea, el de color lila, ¿no? Estos dos términos ya son datos, o sea, lo voy a llevar al otro miembro con el signo cambiado, ¿ya? Pero si yo llevo estos dos miembros, chicos, al otro, bueno, estos dos términos al otro miembro con el signo cambiado, obviamente negativo, tengo algo de dato o algo en común entre esos términos. Miren, tengo Y de A y aquí tengo Y de A. Tengo Y de C y aquí tengo Y de C. Entonces, además de llevar al otro miembro con el signo cambiado, también voy a factorizar. ¿Ya? Espero que, pucha, no se me estén perdiendo, chicos. Ya, esto, aquí tengo Y de A, tengo Y de C, aquí tengo también Y de A y aquí tengo Y de C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les decía, voy a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual, así lo voy a hacer, chicos. Eh, voy a tener, voy a factorizar Y de A, ¿no ve? Entonces voy a tener Y de A, paréntesis, factorizo Y de A, ¿qué me queda? Voltaje AN. Voy a tener aquí el voltaje de A respecto de N. Aquí tengo Y de A, pero ha pasado como negativo. Factorizo Y de A y me queda menos voltaje UN. Menos el voltaje de O respecto de N. Listo, cierro paréntesis. Más factorizo ahora Y de C. La admitancia de C, ¿no? Voy a tener Y de C. Listo. Abro paréntesis. Factorizo Y de C. ¿Qué me queda? Voltaje CN. O sea, voy a tener aquí, voy a tener el voltaje de C respecto de N. Aquí tengo el voltaje
de ON por Y de C, pero lo paso al otro miembro como negativo. Factorizo Y de C y me queda menos el voltaje ON. Entonces aquí voy a tener menos el voltaje de O respecto de N. Cierro paréntesis. Listo. Aquí tengo el voltaje ON por Y de B menos el voltaje BN por Y de B. Factorizo Y de B y me va a quedar voltaje ON menos el voltaje BN. Pero eso que está multiplicando al otro miembro pasa a dividir. ¿No ve? O sea, que voy a, bueno, a ver, lo escribiré aquí ya por si acaso tengo temor, chicos. ¿Qué me va a quedar en el primer miembro? Factorizando, en este caso, Y de B. Voy a tener así, ¿no? Y de B, estoy factorizando. ¿Qué me va a quedar? Voltaje ON. ¿A ver? Menos, factorizo de aquí también, voltaje BN. Y ya está. ¿No ve? Todo este término que está multiplicando al otro miembro pasa a dividir. Eso les decía, ¿no ve? Entonces, Y de B va a ser lo siguiente. ¿No ve? Y de B, que es lo que necesito calcular, va a ser igual a todo ese valor dividido entre voltaje ON, el voltaje de O respecto de N, menos el voltaje BN, ¿no? Menos el voltaje de B respecto de N. Ahí está. Y listo. Eso sería Y de B, ¿no? O la admitancia de B. ¿Cuánto les sale, chicos? ¿Me lo pueden calcular, por favor? Voy a pausar la grabación para que calculen. Bueno, si ustedes calculan, les va a dar este valor, 0,167 con un ángulo de menos 29,8. Mo sería, ¿no? Así es, ¿no? Su símbolo, ¿no, chicos? Esta es la unidad de la admitancia. ¿Ya? Tengo la admitancia, chicos. Ya he calculado la admitancia de B. Pero recuerden que yo necesito calcular I de B. Ya tengo I de B, tengo el voltaje de B respecto de O, ya me he dado de dato. Alguien dirá, pero ¿puedes calcular Y de B o la impedancia de B? Se puede, no es que no. Pero calcularemos I de B. I de B, ¿a qué va a ser igual, chicos? Ahora ya puedo calcular la corriente I de B, ¿no? ¿A qué va a ser igual la corriente en la línea B? En el formulario está, ¿no? Prácticamente aquí es igual al voltaje de B respecto de O por Y de B, ¿no? O también es igual al voltaje de B respecto de O sobre Z de B. A ver. En este caso nosotros tenemos Y de B. Podemos calcular Z de B, pero bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo la corriente I de B. ¿A ver? Y si no me creen, a ver, vamos a ver el formulario. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no, chicos? Miren, I de B. Aquí es igual a el voltaje BO por la admitancia de B. ¿No ve? O el voltaje BO sobre la impedancia de B. ¿No ve? Esto entonces lo van a revisar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les sale, chicos? ¿Me lo multiplican, porfa? ¿Tienen el voltaje de B respecto de O? Sí. Aquí está. Y tenemos la admitancia, ¿no? De B. ¿Cuánto les sale la corriente I de B? Calcúlenmelo, por favor, chicos. La corriente en la línea B sería, ¿no? ¿Cuántito les sale? Es 92.5 con un ángulo de 27.1 por la admitancia, que es 0,167, ¿no? Con un ángulo de 29.8 negativo. Pero, ¿cuánto les sale, chicos? 15.45 con un ángulo de menos 2.7. ¿Cuánto? 11. 15.45 con un ángulo de menos 2.7.
Ya, 15.45 con un ángulo de menos 2.7. ¿Confirmado, chicos, los demás? ¿Eso sale? Sí, eso sale. Ya. Listo. Ya está, chicos. Ahora, bueno, no voy a abrir otra pizarrita porque, bueno, aquí mismo lo vamos a hacer, ¿ya? Miren, ya tengo la corriente I de B, ¿no ven? Acabamos de calcular, ¿no? I de B. O sea que ya tengo I de B, aquí está. Solo me faltaría calcular I2 y la corriente I1. Pero para eso voy a venir aquí y aquí mismo, ¿ya? De aquí mismo vamos a calcular. Entonces voy a venir por aquí y voy a decir de la ecuación 1, de esta ecuación 1, yo voy a calcular, lo voy a hacer de color negrito, y, ¿qué es lo que necesito? A ver, dice que está compuesto por I de B. Ya sabemos cuánto vale I de B. Lo voy a poner I de B solamente, ¿ya? Más I2. ¿Pero cuánto vale I2? ¿Dónde está I2? Aquí está I2. ¿Cuánto vale I2? No, la corriente. Entonces, primero tengo que ver qué impedancia o qué voltaje está cayendo en esta impedancia. En este caso, en esta impedancia cae el voltaje de línea de B respecto de C. Entonces, ¿a qué es igual la corriente I2? Al voltaje de B respecto de C sobre la impedancia, en este caso que es 13,51 con un ángulo de 2.9, ¿no? 2.9 grados, ahí está. Menos la corriente 1, ¿no ve? Esta corriente 1. ¿Pero cuánto vale la corriente 1? Es esta corriente de aquí. ¿A qué es igual? Al voltaje de A respecto de B, porque está entre estas dos líneas, ¿no ve? La corriente, voltaje de A respecto de B. Voy a tener que el voltaje AB, que es un voltaje de línea, sobre la impedancia, que en este caso es 20,8 J solamente, ¿no? Y listo. ¿Cuánto les sale, chicos, la corriente I? ¿Me lo pueden calcular? ¿40 con un ángulo Menos de 9,36. menos 9,36 voltios? ¿Esto les sale, chicos? Los demás, ¿qué dicen? A ver, verifíquenlo, por favor. Ya hemos calculado la corriente I, ¿no? Pero a nosotros nos pide calcular eh, la corriente que lee el amperímetro, ¿no? Y prácticamente esa corriente es solamente pues el módulo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio. Entonces, el amperímetro lee un valor de 40 amperios. ¿Ya? Ahora, en su ejercicio de Lige, lo que he visto la respuesta, creo que le sale 39,9. No recuerdo muy bien con cuánto de ángulo le ha salido, no recuerdo si es con menos 9,36. Pero 39,9 es 40, pues, ¿no? Entonces, decimales, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta de el ejercicio. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta tal vez respecto a la respuesta o tal vez alguna parte que se hayan perdido y para que yo vuelva a explicarles, chicos? ¿Qué dicen? Este ejercicio sí estaba un poquito tal vez como para pensar, ¿no? El anterior ejercicio estaba sencillo, este de aquí. Y bueno, el ejercicio uno ya les he mencionado que puede ser uno de su práctica que ya les he dicho, ¿no? Este ejercicio era el tema, ¿no? Primero había que calcular la impedancia de B o la admitancia de B, como lo hemos hecho en este caso. Calculamos I de B, recurrimos a nuestra primera ecuación que hemos hallado realizando el análisis respectivo. Y bueno, reemplazamos datos, hallamos la corriente, pero el amperímetro solamente lee el módulo, ¿no? En este caso, 40 amperios.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Qué dicen? Que entra a la cajita, ¿no ve? Pero no es la misma Ujú, corriente que esta está en corriente, ¿no? al principio, donde está ahí la letra B. No es, ¿no ve? Esta de- exactamente, no es la misma corriente, ¿ya? Nosotros le hemos puesto I de B, ¿no ve? Pero si realmente les pidiera calcular la corriente en la línea B, les estaría pidiendo calcular esta corriente que está ingresando por aquí, que obviamente nosotros le vamos a llamar I de B, pero prima, ¿ya? Porque no es la misma corriente, ¿no ve? Y alguien dirá, pero ¿por qué no es la misma corriente? Si el ingeniero les dice calcular la corriente en la línea B, les está pidiendo calcular esta corriente, no esta corriente de aquí. Esta es esa corriente, que lo voy a poner así. Esta es la corriente en la línea B, pero prima le vamos a llamar. Esta corriente me estaría pidiendo calcular. Y aquí, claro, ya va a ser un poco más complejo, va a ser un poco más largo, porque recuerden que esta corriente se va a dividir, ¿no ve? Por aquí va a circular una corriente, por aquí otra corriente, por aquí otra corriente, corriente por aquí, por aquí otra corriente, por aquí otra corriente. Ahora, de pedirles, les puede pedir, porque para calcular la corriente que circula en estas impedancias de aquí. ¿Se puede? Pues sí o no. Porque ¿qué es lo único? Las impedancias ya les da de dato. Lo único que tienen que determinar es el voltaje. En este caso, en la impedancia de menos 6J, ¿qué voltaje está cayendo? El voltaje AB. En la impedancia 4, ¿qué voltaje está cayendo? Un voltaje de fase, el voltaje de fase de B respecto de N, el voltaje BN. En esta otra impedancia, ¿qué voltaje está cayendo? El voltaje de B respecto de C, un voltaje de línea. Que lo tenemos, ¿no? En esta otra impedancia, ¿qué voltaje cae? De igual forma, el voltaje de B respecto de C, ¿no? Eh, aquí, ¿qué voltaje cae? El voltaje de B respecto de C. Aquí, ¿qué voltaje cae? El voltaje de A respecto de B. Entonces, les podría pedir calcular. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí. Esta corriente no es la misma corriente que va a ser aquí. Bueno, no es la misma, ¿no? ¿Se entiende? No sé si he respondido a tu Sí, pregunta. Oxi, gracias. Si, si les pidiera, listo, si les pide calcular esta corriente, como les he dicho, ya, pues tienen que calcular esta corriente, esta otra corriente, en cada una de las impedancias que caen, ¿no? Y después aplicar una de las leyes de Kirchhoff, lo que hemos hecho, y bueno, resolverlo, ¿ya? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, vamos a ver cuántos están en clase. 21 personas, 20, 19 sería, creo, ¿no? Bueno, chicos, entonces este era el examen de la anterior gestión, ¿ya? Este ejercicio, como les he dicho, y este otro ejercicio de aquí. Bueno, el primero no he podido conseguir eso, también les he explicado, ¿ya? Bueno, voy a detener la grabación.